Saludos jóvenes, bienvenidos al tema 4 de la unidad 1 que tiene por nombre STP, protocolo de árbol de expansión, cuyo objetivo es describir la función de redundancia en una red convergente. STP es un protocolo de red de capa 2 del modelo OSI. Está basado en un algoritmo diseñado por Radia Perman mientras trabajaba para DEC. Hay dos versiones del STP, la original DEC STP y la estandarizada por la IEEE 802.1D que no son compatibles entre sí. En la actualidad se recomienda utilizar la versión estandarizada por la IEEE. Protocolo de árbol de expansión. Su objetivo es la de gestionar la presencia de bucles en topologías de red debido a la existencia de enlaces redundantes, necesarios en muchos casos para garantizar la disponibilidad de las conexiones. El protocolo permite a los dispositivos de interconexión activar o desactivar automáticamente los enlaces de conexión, de forma que garantice que la topología está libre de bucles. STP es transparente a las estaciones de usuario. Un camino libre de bucles se consigue cuando un dispositivo es capaz de reconocer un bucle en la topología y bloquear uno o más puertos redundantes. STP explora constantemente la red de forma que cualquier fallo o adición en un enlace, switch o puente es detectado al instante. Cuando cambia la topología de red, el algoritmo STP reconfigura los puertos del switch o el puente para evitar una pérdida total de la conectividad. Los switches intercambian información BPDU, unidades de datos de protocolo de puente, cada 2 segundos. Si se detecta alguna anormalidad en algún puerto STP, cambiará de estado algún puerto automáticamente, utilizando algún camino redundante sin que se pierda la conectividad en la red. En la animación se observa la redundancia. La PC1 se comunica con la PC4 a través de una topología de red redundante. Cuando se interrumpe el enlace de red entre S1 y S2, la ruta entre la PC1 y la PC4 se ajusta automáticamente para compensar la interrupción. Cuando se restaura la conexión de red entre S1 y S2, la ruta se vuelve a ajustar para enrutar el tráfico directamente desde el S2 al S1 para llegar a PC4. La redundancia de rutas es una solución para proporcionar la disponibilidad necesaria de varios servicios de red mediante la eliminación de la posibilidad de un único punto de falla. Inestabilidad de la base de datos de MAC. Las tramas de Ethernet no poseen un atributo de tiempo de vida, TTL, como los paquetes IP. Como resultado, si no hay un mecanismo habilitado para bloquear la propagación continua de estas tramas en una red conmutada, continúan propagándose entre los switches incesantemente o hasta que un enlace se interrumpa y rompa con el bucle. Esta propagación continua entre switches puede provocar la inestabilidad de la base de datos MAC. Esto puede ocurrir a causa del reenvío de tramas de difusión. En la animación, la PC1 envía una trama de difusión al switch 2 y el switch 2 recibe la trama de difusión en F011. Cuando el switch 2 recibe la trama de difusión, actualiza su tabla de direccionamiento MAC para registrar que la PC1 está disponible en el puerto F011. Debido a que una trama de difusión, el switch 2 reenvía la trama por todos los puertos, incluidos el enlace troncal 1 y el enlace troncal 2. Cuando la trama de difusión llega al switch 3 y el S1, estos actualizan sus tablas de direccionamiento MAC para indicar que la PC1 está disponible en el puerto F01 del S1 y en el puerto F02 del switch 3. Dado que en una trama de difusión el switch 3 y el switch 1 reenvían la trama para todos los puertos excepto al puerto de entrada. El S3 envía las tramas de difusión desde la PC1 hasta el S1. El S1 envía las tramas de difusión desde la PC1 hasta el S3. Cada switch actualiza su tabla de direccionamiento MAC
con el puerto incorrecto para la PC1. Y cada switch se vuelve a reenviar la trama de difusión por todos sus puertos, excepto el puerto de entrada, lo que provoca que los dos switches reenvíen la trama a S2. Cuando el S2 recibe tramas de difusión del S3 y el S1, la tabla de direcciones MAC se vuelve a actualizar. Esta vez con la última entrada recibida de los otros dos switches. Este proceso se repite una y otra vez hasta que se rompe el bucle. Al desconectar físicamente la conexión que lo causan o al apagar uno de los switches en el bucle, esto creará una alta carga de la CPU a todos los switches atrapados en el bucle, debido a que reenvían las mismas tramas constantemente entre todos los switches del bucle. La CPU del switch debe procesar una gran cantidad de datos. Esto disminuye el rendimiento del switch cuando llega tráfico legítimo. Tormenta de difusión. Una tormenta de difusión se produce cuando existen tantas tramas de difusión atrapadas en un bucle de capa 2 que consume todo el ancho de banda disponible. Como consecuencia, no hay ancho de banda disponible para el tráfico legítimo y la red deja de estar disponible para la comunicación de datos. Esto es una denegación de servicios eficaz. La tormenta de difusión es inevitable en una red con bucles. A medida que más dispositivos envían difusiones a través de la red, más tráfico se concentra en el bucle, lo que consume recursos. Finalmente se crea una tormenta de difusión que hace fallar la red. En la animación se observa que la PC1 envía una trama de difusión a la red con bucles. La trama de difusión crea un bucle entre todos los switches interconectados en la red. La PC4 también envía una trama de difusión a la red con bucles. La trama de difusión de la PC4 también queda atrapada en el bucle entre todos los switches interconectados, al igual que la trama de difusión de la PC1. A medida que más dispositivos envían difusiones a través de la red, más tráfico se concentra en el bucle, lo que consume recursos. Finalmente se crea una tormenta de difusión que hace fallar la red. Cuando la red se satura por completo con tráfico de difusión, se genera un bucle entre los switches y el switch descarta el tráfico nuevo porque no lo puede procesar. Dado que los dispositivos conectados a una red envían regularmente tramas de difusión, como las solicitudes de ARP, se puede formar una tormenta de difusión en segundos. Como resultado, cuando se crea un bucle, la red conmutada se desactiva con rapidez. Transmisiones de múltiples tramas. Las tramas de difusión no son el único tipo de tramas que son afectadas por los bucles. Las tramas de Unicast enviadas a una red con bucles pueden generar tramas duplicadas que llegan al dispositivo de destino. En la animación, la PC1 envía una trama de Unicast con destino a la PC4. El S2 no tiene ninguna entrada para la PC4 en su tabla MAC, por lo que satura todos los puertos del switch con la trama de unidifusión para intentar encontrar la PC4. La trama llega a los switches S1 y S3 si S1 no posee una entrada de dirección MAC para la PC4, de forma que reenvía la trama a la PC4. S3 también cuenta con una entrada de su tabla de direcciones MAC para la PC4, de manera que reenvía la trama de Unicast a través del enlace troncal de 3 a S1. El S1 recibe la trama duplicada y la reenvía a la PC4. La PC4 ha recibido ahora la misma trama dos veces. La mayoría de los protocolos de capa superior no están diseñados para reconocer las transmisiones duplicadas o lidiar con ellas. STP asegura que exista una sola ruta lógica entre todos los destinos de la red, al realizar un bloqueo de forma intencional a aquellas rutas redundantes que pueden ocasionar un bucle. Se considera que un puerto está bloqueado cuando no se permite que entren o salgan datos de usuarios por ese puerto. Esto no incluye las tramas de unidad de datos de protocolo puente BPDU utilizados por STP para evitar bucles. El bloqueo de rutas redundantes es fundamental para evitar bucles en la red. Las rutas físicas aún existen para proporcionar la redundancia, pero las mismas se deshabilitan para evitar que se generen bucles. Si alguna vez la ruta
necesaria para compensar la falla de un cable de red o de un switch, STP vuelve a calcular las rutas y desbloquea los puertos necesarios para permitir que la ruta redundante se active. En la animación se observa el protocolo STP en acción y en el ejemplo STP está habilitado en todos los switches. La PC1 envía una difusión a la red y el S2 está configurado con STP y estableció el puerto para el enlace troncal 2 en estado de bloqueo. El estado de bloqueo evita que se utilicen los puertos para reenviar datos de usuario de modo de evitar que ocurra un bucle. El S2 reenvía una trama de difusión por todos los puertos del switch, excepto el puerto de origen de la PC1 y el puerto para el enlace troncal 2. El S1 recibe la trama de difusión y la reenvía por todos los puertos del switch por donde llega la PC4 y el S3. El S3 envía la trama por el puerto para el enlace troncal 2 y el S2 descarta la trama. De esta manera se evita los bucles de capa 2. A continuación, les invito a que revisen el material escrito y respondan las preguntas de autoevaluación. Nos vemos en la siguiente sesión, donde abordaremos en conceptos y definiciones claves del protocolo de expansión. Gracias por su atención.